Bueno, vamos a ver el tema 16. Lo veremos en dos vídeos también, porque creo que es apropiado. Eh, Como veréis en el primer punto del tema 16, dice que la pregunta más habitual que se le hace a un estadístico es ¿qué tamaño de muestra necesito? Esto es verdad, es así. Es muy habitual que alguien te pregunte ¿qué tamaño de muestra necesito? Porque es bueno optimizar el tamaño de muestra, ni que sea demasiado pequeño, porque a lo mejor es tan pequeño que no te sirve para nada, no puedes sacar ninguna conclusión, como tampoco excesivamente grande el tamaño de muestra, pues que porque es costoso, porque es éticamente a veces reprobable que el tamaño de muestra sea más de lo que necesitas realmente para decir cosas. Es muy importante detectar cuál es el tamaño de muestra óptimo en un estudio determinado. Entonces, es muy importante. Entonces, vamos a diferenciar dos casos, dos situaciones diferentes en las que es importante determinar el tamaño de muestra. Una es cuando hacemos una predicción, lo dice aquí. Cuando hacemos una predicción, por ejemplo, predecir pues, el porcentaje de diabéticos que hay en España, el porcentaje de gente que votaría tal partido, cuál es la media de la hemoglobina en los menores de 18 años, yo qué sé. Preguntas de este tipo que uno se puede plantear, hacer una predicción, una estimación de un valor poblacional, de un número poblacional a través de una muestra. Esto es un problema habitual. ¿Cuál es el tamaño de muestra que necesito? Y otro es cuando hacemos un contraste de hipótesis, cuando comparamos dos tratamientos, cuando comparamos varios tratamientos, cuando estamos relacionando unas variables y queremos ver si hay relación o no la hay entre estas variables, etc. Esta es una situación diferente. Esta es una situación donde hay implicado un contraste de hipótesis, como hemos visto en temas anteriores. Pues conviene diferenciar una situación de la otra. En este primer vídeo vamos a ver el primer caso, el caso de la predicción, cuando necesitamos predecir. Bien, una cosa importante para empezar con esta parte, este apartado. El radio de un intervalo de confianza en la predicción de una media poblacional, por ejemplo, de cualquier otro valor poblacional, eh, mm, junto con la desviación estándar y con el tamaño de muestra, conforman esta ecuación, que es una ecuación muy importante en estadística. De hecho, en el tema 3 de intervalos de confianza salió esto, de una manera que ahora recordaréis. El radio del intervalo se supone que es, digamos, la longitud total de un intervalo de confianza, de una predicción, es el valor máximo menos el mínimo. Esto sería el diámetro. Esto sería el diámetro. Pues el radio sería la mitad, desde el valor central, por ejemplo, hasta uno de los dos extremos, si es que es un intervalo simétrico como es el intervalo de la media. Esto sería el radio, que viene a ser viene a dar una idea de precisión de este intervalo, ¿no? Si es un intervalo muy grande, tendrá un radio muy grande y por lo tanto tendrá mucha imprecisión a la hora de hacer la predicción. En cambio, si el radio es muy pequeñito, estás prediciendo con mucha precisión, porque estás aproximándote mucho al valor que intentas pronosticar. El intervalo tendrá el 95% de confianza igualmente, pero con mucha menos, con mucho más estrecho, podríamos decir, con mucha más precisión. Bueno, pues este radio tiene que, de alguna manera, la desviación estándar y el tamaño de muestra n conforman esta ecuación. Esta ecuación, esto es una constante k, que de alguna manera es aquello que recordáis del tema 3 de que si estamos haciendo una predicción de un valor poblacional, estaremos trabajando con el error estándar. Si os dais cuenta, la desviación estándar partido por la raíz de n, esto de aquí, esto que estoy señalando aquí, esto es el error estándar. Entonces, si os acordáis, decíamos, para construir un intervalo de confianza de la media del 95% necesitamos coger dos veces el error estándar. Entonces K sería 2. Si el intervalo de confianza fuera del 99,5, K sería 3 porque tenemos que coger 3
errores estándar, ¿no? Esta K, por lo tanto, esta constante, dependerá del nivel de confianza con el que queramos trabajar. Por ejemplo, y esto es lo que tenéis a continuación, si el intervalo de confianza es del 95%, la ecuación tiene esta formulación, con un 2 aquí, porque se cogen 2 veces el error estándar, y esto conforman un intervalo de confianza del 95%. Bien, lo primero que tenéis que ver aquí es que esto es una ecuación con 3 incógnitas, muy importante. 3 incógnitas. 3 incógnitas que, fijaos, la desviación estándar no depende de nosotros. Eso es la naturaleza que nos lo da. O sea, si yo estoy estudiando la distribución de la hemoglobina en España de la gente de una edad determinada, mayores de 80 años, el nivel de hemoglobina, la desviación estándar no depende de mí, es una realidad. Hay una variabilidad determinada. La desviación estándar no depende de nosotros, depende de la realidad que estamos estudiando. Por lo tanto, esto por un lado no lo podemos tocar, nos viene dado. Y estas dos sí que nos vienen dadas, pero no nos vienen dadas, perdón, dependen de nosotros. El problema es que, claro, son dos valores. Para que esto conforme una realidad, estos dos valores, alguno tengo que fijar. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero saber es n, por lo tanto tengo que fijar r. La r que yo quiero, el radio que yo quiero, la precisión que yo quiero, la amplitud que yo quiero, la precisión que yo quiero. Tengo que fijarlo. Fijaos que si ahora esta ecuación la reordeno pasando esto a este lado, esto a este lado de aquí, y eliminando la raíz cuadrada, cuando la haya puesto aquí la raíz cuadrada de n, elevando al cuadrado todo esto de aquí, fijaos que de una forma obvia me queda esta ecuación. N es igual a 4 por la desviación estándar al cuadrado por r al cuadrado. Fijaos que simplemente he hecho esto, pasar esto aquí, este r aquí, y para eliminar la raíz cuadrada hacer el cuadrado de los dos lados de la igualdad. Y me queda esta ecuación. Esta ecuación es fundamental para determinar tamaños de muestra. Fijaos que me dice que la n, el tamaño de muestra que yo necesito en un estudio, depende de dos cosas. Una, de la desviación estándar que yo tenga, que no depende de mí, que me viene dado, y del radio que yo quiero tener, del radio de la precisión que yo quiero. Fijaos que cuanto menor sea el radio, o sea, cuanto más pequeño sea el intervalo de confianza, por lo tanto más estrecho será y mejor, ¿no? Mejor a la hora de hacer una predicción, ¿no? Por ejemplo, si a un partido político le digo, usted sacará entre un 20 y un 80% de votos, no le sirve de nada. Necesita un intervalo mucho más estrecho. Esto tiene que ver con este radio. Claro, si yo hago este radio muy pequeño, fijaos que como si esto se hace pequeño, el cociente se hace grande y por lo tanto n será grande. Si la r no es tan exigente, no es tan grande, esta n será más pequeña. Fijaos que la desviación estándar, cuanta más desviación estándar tenga, cuanta más diferencia de valores yo tenga en la población que quiero estudiar, más grande será n. Grande desviación estándar, grande n. Grande r, pequeño n. Pequeño r, grande n. ¿Veis la relación? Esto se dice que es directamente proporcional, la n es directamente proporcional a la desviación estándar y es inversamente proporcional al radio del intervalo. Bien, esta ecuación, que es importantísima para determinar tamaños de muestra, si estoy trabajando con una variable continua tipo hemoglobina, como os decía antes, pues ningún problema, necesito saber la desviación estándar. Si estoy trabajando con una variable dicotómica, os lo explico por aquí abajo. Si estoy trabajando con una variable dicotómica, entonces, dicotómica quiere decir sí o no, hombre, mujer, tiene diabetes o no tiene. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la proporción de diabéticos que hay en la población multiplicado por 1 menos la proporción de diabéticos que hay en la población. Esto os lo explico por aquí, en este apartado 23, como os lo podréis ver. En todo caso, tanto para una variable cuantitativa como para una variable cualitativa tipo dicotómica, que es muy habitual tanto en medicina como en ciencias sociales, etc., una variable dicotómica, la desviación estándar la puedo calcular.
¿Qué ocurre? Fijaos lo que os digo, la puedo calcular. A ver, esto es una paradoja, ¿eh? Claro, si yo quiero saber el tamaño de muestra para hacer un estudio, la desviación estándar a priori no la tengo. Claro, estoy hablando de que necesito la desviación estándar de la población que quiero estudiar. La desviación estándar en realidad no la tienes, pero sí que puedes intuir cuál debe ser aproximadamente en estudios previos que se hayan hecho. No sé, la hemoglobina en pacientes mayores de 70 años, pues algún estudio habrá que dé una idea de cuál es la desviación estándar. Si es 3 o es 2 o es 5 o es 10, ¿me entendéis? O sea, puede haber un, una serie de estudios previos que te den una idea. A veces también es recomendable coger una premuestra, o sea, una muestra en pequeñito para poder calcular la desviación estándar de aquella muestra, de la realidad que quieres estudiar, y así ya tener un elemento aquí para poder calcular el tamaño o determinar el tamaño de muestra que necesitarías en estudio. La R ya digo que depende del nivel de exigencia que tú quieras tener a la hora de precisar el intervalo de confianza que vas a construir con los datos que tengas. Pues esto es básicamente, muy importante, lo que se necesita saber para determinar un tamaño de muestra ante un estudio predictivo, en el que se quiere hacer una predicción, se quiere hacer una estimación. O sea, lo que se trata es de determinar el tamaño de muestra en base a dos cosas, como podéis ver. La desviación estándar que yo tengo, que la puedo averiguar con estudios previos o con muestras, premuestras que yo pueda conseguir de la realidad que yo quiero estudiar, y precisar el nivel de precisión, valga la redundancia, que quiero tener en mis intervalos de confianza, que como podéis ver son, cuanto más pequeño sea, como he dicho antes, cuanto más pequeño sea R, más grande será N. Por lo tanto, cuanto más precisión quiera, más tamaño de muestra voy a necesitar. Esto es básicamente lo que tenéis que saber. Cualquier calculador de tamaño de muestra, cualquier procedimiento de cálculo de tamaño de muestra se basa en fórmulas de este tipo. Siempre detrás de una fórmula para el cálculo de un tamaño de muestra, en una predicción, siempre hay detrás una fórmula de este tipo. En el siguiente vídeo vamos a ver lo mismo, pero para hacer contrastes de hipótesis, que ya la cosa se transforma en un poco más complicada. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias.